El miembro promedio hoy es más grande que hace 3 décadas. Y antes de que comiences a comparar, preocuparte o sentirte menos, déjame contarte que este dato se está malinterpretando por todas partes. Y es por eso que en este video te quiero contar la realidad de este aumento, qué significa y qué no es real de toda esta información, ya que si no prestas la suficiente atención y te confundes, esto va a afectar tu autoestima, especialmente si eres alguien joven. Entonces, comencemos. Por si no me conoces, soy el doctor Alejandro Bautista, médico y sexólogo. Y nosotros los hombres siempre hemos tenido una pelea complicada con el tamaño del pene y una idea equivocada de que define la masculinidad o el desempeño en la cama. Y si recuerdas, desde la adolescencia ya estamos comparándonos, ya sea en el colegio, cuando estamos en los vestidores, actualmente en las redes sociales o si consumimos algún contenido para adultos. Y una vez notamos que somos diferentes, empezamos a preguntarnos, ¿seré normal? ¿O estaré dentro del promedio? ¿O por qué los otros son más grandes? Si esto te ha ocurrido, no te preocupes, no eres el único. Esta preocupación colectiva es tan frecuente que incluso a lo largo de los últimos años se han realizado estudios serios con el fin de determinar cuál es el promedio real del pene, y uno de los más grandes es el que te voy a explicar el día de hoy. Este estudio que ves en pantalla de la Universidad de Stanford se publicó en febrero del 2023 y en él se revisaron investigaciones realizadas desde hace casi 80 años, es decir, entre 1942 y 2021, todo esto en diferentes países y no es un sondeo de internet ni una encuesta en foros, son mediciones reales en donde los profesionales de la salud midieron el pene en 3 estados: flácido, estirado y erecto. Cada estudio tenía sus propias maneras de realizar las mediciones y los resultados eran distintos entre cada uno de ellos, pero al unirlos se encontró una tendencia general que no se veía cuando se analizaban por separado, y eso es lo sorprendente. Cuando se compararon los datos de los últimos 30 años con los anteriores, los investigadores encontraron que el tamaño promedio del pene había aumentado poco a poco, es decir, que la longitud del pene en estado erecto había aumentado un 24% entre el periodo de 1992 al 2021, pasando de 4,8 pulgadas a 6 pulgadas, o si lo manejas en centímetros, de 12,3 centímetros a 15,2 centímetros. Y ojo con esto, nos está mostrando no que hayan crecido y se hayan vuelto gigantes o un cambio drástico entre un año y el otro, no, solo nos está diciendo que hay una tendencia clara, y lo más importante es que este hallazgo se mantuvo incluso comparándolo entre países y edades distintas. Viendo esto, surge la primera interrogante, y es ¿por qué podría estar aumentando el tamaño? Aunque el estudio no nos da una causa clara, sí propone varias hipótesis interesantes que probablemente alguna de ellas has oído hablar anteriormente, y hoy te voy a explicar cada una. La primera hipótesis habla del feto en peligro y los disruptores endocrinos. Presta atención, esta hipótesis menciona que nuestra exposición crónica a productos químicos que alteran el sistema endocrino, talatos, bisfenoles, pesticidas, etcétera, ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. Por si no los conocías, estos disruptores están en los plásticos, alimentos enlatados, cosméticos, entornos contaminados, etcétera. En términos simples, estos pueden imitar las hormonas femeninas o bloquear las hormonas masculinas. Te doy un ejemplo. Cuando usted se está desarrollando en el vientre de su mamá, probablemente a nivel externo va a empezar a recibir estos estrógenos, hormonas femeninas de los disruptores, lo cual, aunque son dosis bajitas, es un consumo crónico. Y este consumo crónico le puede generar un efecto llamado supermasculinización, es decir, un aumento del tamaño de los genitales masculinos. Pero antes de que se ponga feliz porque cree que esto le ocurrió, déjeme contarle que también puede ocurrir todo lo contrario, es decir, un subdesarrollo de los caracteres masculinos, generando fenómenos como una criptorquidia o una hipospadias. Por eso es que este tema es tan complejo y aún sigue en debate. De segunda hipótesis encontramos que actualmente tenemos una mejoría en la salud y
la nutrición infantil. Esto puede explicar claramente la tendencia que tenemos actualmente en la teoría de que hemos ido aumentando de estatura con el pasar del tiempo. Un mejor estado nutricional durante la infancia y la adolescencia conduce a un desarrollo físico más completo y por lo tanto a alcanzar un máximo potencial genético. Es decir, esto también aplicaría para los caracteres sexuales, incluyendo el tamaño genital. Y la tercera teoría nos muestra que las mediciones actualmente ya son un poco más estandarizadas y precisas que hace unas décadas, ya que anteriormente cuando se iba a medir el estado del pene en flácido o estirado, no se tenía en cuenta, por ejemplo, la grasa que se encontraba a nivel de la pelvis. Te pongo un ejemplo. Si eres una persona que tiene obesidad o sobrepeso, vas a tener mayor cantidad de grasa en esa zona y por lo tanto visualmente va a hacer que el pene en estado flácido se vea más pequeño de lo que es. Y cuando se tomaban las mediciones, ya sea estirándolo o en estado erecto, no se tenía en cuenta esa grasa que se encuentra ahí en la pubis que puede estar succionando el pene hacia adentro y evitando que no se tenga una medida correcta. Por eso actualmente se hace algo que se llama la medida de la longitud desde el hueso del pubis. En este caso se retrae o se presiona hacia atrás esa grasa y desde ahí se toma la base para poder medir el pene, ya sea estirado y erecto. Con eso es que se toman unas medidas un poco más precisas y tal vez de ahí porque hay un cambio en esas mediciones y se ve ahorita la tendencia al aumento del tamaño. Si aún no sabes cómo hacer la medida del miembro, pues igual acá en el canal tenemos un video que te estoy dejando en la etiqueta o al final en la descripción para que lo puedas ir a ver cuando termines de ver este video. Ahora bien, te mencioné al inicio que deberías prestar atención ya que varias cosas de este estudio no van. Y para mí lo más importante no es desinformar, y esto es que no hay una tendencia clara de que estemos creciendo más, ni tampoco que el tamaño va a definir tu masculinidad o porque lo tengas más grande vas a tener mayor desempeño en la cama, ni tampoco confirma que va a seguir creciendo con el pasar del tiempo, ya que este estudio cometió varios errores graves que hay que mencionarlos y con eso tú puedes sacar tus propias conclusiones. Aunque dijeron que no iban a tener en cuenta las medidas realizadas por los propios hombres, es decir, los autorregistros, dentro de este gran estudio se encuentran varios estudios en donde están estos datos que igualmente los incluyeron. Y es obvio que estas medidas son poco fiables, ya que si yo le pregunto a varios de ustedes cuál es el tamaño, o van y miran el video de por qué 17 centímetros no es el promedio, va a encontrar distintos resultados, o unos muy pequeños o unos muy grandes, y estos no son medidas reales, así que no podemos confiar en ellas. Otro problema es que el 35,5% de los hombres incluidos en estos estudios eran asiáticos. Y ya sabemos que tradicionalmente tienden a tener promedios un poco más bajos. Lo extraño es que esto no afectó para nada el promedio global. Y yo pienso que tal vez lo que hicieron fue coger solo unos cuantos y les tomaron las medidas en estado erecto para no modificar el estudio. Otro muy importante y donde cometemos errores es pensar que el promedio es una medición y no, es una proyección. Si nos remontamos al estudio, vamos a ver que el resultado muestra que el promedio de los 20 estudios fue de 5,73 pulgadas, pero que si lo proyectábamos hacia el futuro, vamos a ver una tendencia al alza en donde para el 2021 iba a aumentar 6 pulgadas, es decir, ese fue el aumento del 24%, pero es una proyección estadística, no es un resultado de una medición real. Para finalizar, podemos concluir que la idea de este estudio es interesante y aunque cometió graves errores y la medida promedio de 6 pulgadas parece más algo optimista que un resultado científico comprobado y no estoy desmintiendo para nada el promedio real que podemos encontrar, ya que hay varias hipótesis que se acercan mucho a entender las causas de por qué esto ocurre, que es el mismo malentendido que alimenta la teoría de por qué 17 centímetros no es el promedio, que si aún no has visto, ya hicimos un video al respecto, el cual encuentras aquí en este lado. Eso sí, antes de irte, no olvides dejar tu gran like y suscribirte. Gracias por ver. Ahora sí, ya le puedes dar clic.